¿Qué tal? Bendiciones, buena noche. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muy bien. Creo que eso era lo que afectaba. Ok. Parece que ahí se escucha mejor, aunque afectaba. Ok. Sí, exacto, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Denme un segundo solamente. Buenas noches. Uno de los proverbios, definitivamente hay muchos, pero uno de los proverbios que habla de la remuneración de la humildad se encuentra en Proverbios. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor al Señor. ¿Qué nos dice el verso? Un secreto, una clave de vida. Que cuando nosotros tenemos alguna necesidad o necesitamos o tenemos la necesidad de sentirnos importantes, justo, porque es honra, de sentirnos importantes. Quien quiere larga vida, quien quiere darle un sentido a su vida y que también quiere y desea tener dinero, una estabilidad económica, la Escritura nos dice, nos invita a trabajar en la humildad. Riquezas, honra y vida son la recompensa, son la remuneración de la humildad. Definitivamente es un rasgo muy poco perseguido y son de las cosas que sobre todo las personas que pretenden o desean tener un vínculo con el Creador, son de las cosas que pocos buscan. Regularmente se buscan los llamados dones para poder realizar algún trabajo en el argot de la iglesia. Le dicen, quiero el don de milagros o el don de la palabra de ciencia. Muy buena noche, pastora Gina, salúdeme a su esposo. Una cosa en donde yo pueda mostrar y con ello yo desear o pensar que voy a desarrollar una actividad con excelencia. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Esta es la clave de la vida. Un muchacho, un joven muy talentoso, un joven que llegó a la escuela, entró a la clase y escuchó a su maestro dar la clase y estaba leyendo en voz alta. De repente, el muchacho percibió que no había leído una parte de una forma correcta y que finalmente el muchacho lo corrigió en voz alta. El maestro era preciso, estaba utilizando un tono correcto, pero el muchacho solo sin levantar la mano, con un conocimiento preciso, su tono era correcto, pero altivo, que parecía inclusive grosero. Corrigió al maestro, y el maestro, anciano, muy experto, el anciano guarda por un momento silencio y asiente diciendo que es correcta la corrección que le está haciendo el muchacho. Pero luego él susurra, gracias, hijo. La verdad necesita menos voz y más humildad. Es decir, siempre que usted y yo
aboguemos, abonemos, trabajemos por la humildad, siempre la humildad trae mayores recompensas. La humildad siempre, 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 siempre trae mejores dividendos. De las mejores inversiones siempre será la humildad. De hecho, la humildad siempre va a abrir un espacio para la sabiduría, mientras que la soberbia lo va a expulsar. ¿Quiere usted manifestar sabiduría? En otro proverbio se encuentra escrito: viene la soberbia y luego la deshonra. Quien cree saber, quien siente que no se le puede enseñar absolutamente nada, esa persona como consecuencia recibirá a su altivez deshonra. El proverbio termina diciendo: pero con los humildes está la sabiduría. Debemos de recordar también lo que se encuentra escrito en Santiago capítulo 4, verso 6. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Obviamente, la mente de cada persona no tiene lugar, no pueden caber la luz con la soberbia. Me agrada aquel pasaje de Génesis capítulo 18, hablando, o la Biblia nos narra, respecto a un gran personaje que manifestó de una forma correcta la humildad. Dios está enviando a sus emisarios para que tengan un encuentro con Abraham. Y Dios expresa respecto a Abraham que no puede esconderle nada de lo que Dios va a hacer aquí en la tierra a través de sus emisarios, a través de los ángeles. Y le dice: no puede esconderle nada, porque él, de verdad, yo he mirado su corazón y tiene una firme determinación de que le va a enseñar a sus hijos, a sus generaciones, el temor de Dios. Le recuerdo el proverbio inicial: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor al Señor. Y entonces, como consecuencia de esto, Dios le dice: voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Voy a destruir. En ese instante, del corazón humilde y de un corazón lleno de misericordia y amor, brota una oración del patriarca Abraham. Y comienza a él expresarse y comienza a decirle: oye, tú eres Dios eterno, tú eres el juez del mundo. Y yo no creo que tú, amado Padre, tengas la capacidad de juzgar sin antes mirar que posiblemente en esa zona donde vas a enjuiciarlos haya 50 justos. Y Dios le dice, le contesta así: por esa cantidad, si hay 50 justos, yo voy a perdonar a todo Sodoma y Gomorra. Su respuesta inmediata en el capítulo 18, verso 27 de Abraham es la siguiente. Comienza a hablar y él dice: ahora que estoy hablando, ahora que ya estoy comunicándome contigo, bendiciones, crece. Le dice: soy polvo y ceniza. Abraham se expresa a sí mismo como diciendo: yo soy polvo y ceniza. Muchas formas de poder aplicar este verso y también muchas maneras de explicar por qué es que Abraham se expresó de sí mismo como polvo y ceniza. La realidad es que él reconoció a Dios en todos sus caminos y es la forma en la que él expresa: soy polvo y ceniza. Si usted revisa los capítulos anteriores, el contexto al capítulo 18, se va a dar cuenta que Abraham tiene una batalla con varios ejércitos, pero él no tiene un ejército, solamente lleva un puñado de la gente que le está sirviendo y que le colabora en la casa, que le colabora, son sus sirvientes, son sus ayudas, y ellos son justos a los que arma, y dice la Escritura, arma a sus criados y va en la búsqueda y a salvar a su sobrino Lot. Reconoce que en ese momento y cosas que le han acontecido anteriormente desde el capítulo 11, los versos finales del libro de Génesis, hasta el capítulo 18, le han ocurrido
muchísimas cosas a Abraham y Abraham reconoce algo. Abraham lo que reconoce es, si he llegado hasta este punto de poder platicar contigo, es porque tu gracia ha estado conmigo, porque tu favor ha estado conmigo, porque me has salvado la vida. Soy polvo, soy ceniza, yo ya hubiese muerto, hubiese sido acabado por los ejércitos de Amrafel, que es uno de los principales reyes, justo cuando se llevaron a su sobrino Lot. Es de esta forma que Abraham reconoce que delante de Dios no es nada sin su gracia, sin su favor. Una de las formas que nosotros podemos definitivamente ejercer, desarrollar la humildad en nuestro corazón, en nuestra vida interna, y como consecuencia adquirir honra, vida y riquezas, es tener la conciencia de que cada día que oramos o cada nuevo día, hemos llegado hasta allí solo porque la providencia divina se ha manifestado, solo porque Él nos ha ayudado, porque nosotros en definitiva no contamos ni con los recursos, ni los contactos, ni los medios para conservar nuestra vida un solo instante. Abraham reconoce que definitivamente ha sido Dios quien le ha guardado hasta ese día. La humildad, el temor, definitivamente será una de nuestras prioridades si queremos tener un vínculo con Dios. Es algo que no podemos dejar de poner atención todos los días. Abraham, el patriarca, el amigo de Dios, el hombre de fe, desarrolló humildad y temor a Dios, y eso definitivamente le llevó a las grandes estaturas espirituales que él alcanzó. El verdadero gigante es quien se hace pequeño ante el infinito Padre. Cada uno de nosotros debemos de aprender que definitivamente delante de él, Abraham supo y reconoció y dijo, somos polvo y ceniza. Quizás algunos de nosotros, si somos muy sinceros, somos menos que polvo y ceniza, pero definitivamente debemos de aprender a mirar siempre nuestra pequeñez ante la grandeza del Creador. Otro aspecto que tenemos que mirar para desarrollar humildad, para desarrollar temor hacia el Creador, obviamente es el escuchar nuestro hablar para aceptar la corrección, para corregirnos. Debemos de aprender a aceptar el reproche, debemos de aprender a escuchar de la gente que realmente nos ama y que quiere un mejoramiento de nuestra vida, e inclusive escuchar esa voz interna que nos está hablando. Proverbios 12, verso 15, se encuentra escrito, el camino del necio es recto ante sus propios ojos. Obviamente, nadie se va a corregir si de antemano no sabe que se tiene que corregir. Y esa es una característica muy propia del arrogante. El arrogante dice, es el mundo contra mí, es mi familia contra mí, es mi esposa, mi esposo contra mí, son mis hijos que no me entienden, los empleados, son mis compañeros los que no me comprenden. Pero sin embargo, el que escucha el consejo, termina escribiendo el proverbista, escucha el consejo, es sabio. Romanos 12:3 también nos instruye, no pienses de ti mismo más de lo que debes pensar, sino debes de pensar de una manera sobria, de una manera medida. Nadie es la última Coca-Cola del desierto y nadie, a la verdad, es indispensable. Sí, nos podemos hacer importantes en la manera en la que desarrollamos una actividad, pero definitivamente debemos aprender a reconocer primero que somos humanos. Para ser humildes, debemos de reconocer que el humano siempre está más cerca del error que el acierto. Y la grandeza no está en no caer, sino en levantarse gracias a la mano
que te va a señalar el error y que uno, con humildad, responsabilidad, va a reconocer. Moisés, como ejemplo de esto, en muchísimas ocasiones, de hecho, en el libro de Números, cuando le critican acerca de su matrimonio, sus hermanos y de su esposa, él guarda silencio, y es justo cuando la palabra describe de Moisés que era el hombre más humilde, era el hombre más humilde de sobre toda la tierra, porque él en repetidas ocasiones, puede revisarlo también cuando fue la rebelión de Coré, Coré se molestó y Coré comenzó a decirle, pues, que sus decisiones estaban basadas en el amor familiar. Y Moisés dice, pero ¿quiénes somos nosotros? Nosotros no nos enseñoreamos. Cuando de hecho también el pueblo estaba hablando acerca de él y su hermano Aarón por la falta de pan, él dice, ¿qué somos nosotros? Nosotros no somos nada. Nosotros no tenemos nada. Solo somos personas, pues, que tratamos de ayudarle. No somos nada. De hecho, también cuando Moisés tiene el encuentro con la zarza ardiente y que el ángel le hablaba en la zarza, dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? O sea, yo no soy nada. Yo no soy nada. Aunque Moisés definitivamente no era una persona que pudiera él presumir que había sido criado como el hijo de la hija de Faraón. Él siempre supo su identidad. Y él escuchaba, y él dijo, no soy nada. Él entendió cuando se comparó ante la grandeza del Señor, que decir no soy nada es reconocer que todo lo que puedo tener solamente es un préstamo divino. Nada de lo que tengo, nada de lo que poseo, ni nada de lo que logre alcanzar, puedo decir yo lo hice, yo lo logré. Porque por otra parte, justo el rey de Babilonia, Nabucodonosor, cuando se expresó, he aquí la gran Babilonia que yo edifiqué, en ese momento la sentencia que un año antes, le había dado el profeta, y por medio del sueño que Dios le había dado, en ese instante, dice que se convirtió y se volvió como una bestia. Ser nada ante Dios siempre es ser todo para alguien. El hecho de que Moisés siempre supo que no era nada delante de Dios, eso le hizo ser alguien delante del pueblo. Lo honraron. Cuando murió, lo lloraron toda la congregación, lo lloraron. ¿Por qué? Porque era alguien importante. Mis queridos, siempre cuando estemos en autoridad, debemos de reconocer que delante de Dios no soy nada. Y esa actitud verdadera, genuina de nuestro corazón, va a lograr que podamos ser útiles para otras personas. Para ir concluyendo, otro aspecto de la humildad es que definitivamente la humildad va a traer una honra verdadera. No la que está buscando aplausos, no la que busca reconocimientos, sino aquella humildad que solo busca colaborar con lo que sabe que le fue prestado, con lo que sabe que ha sido un regalo de parte del cielo. Proverbios capítulo 15, verso 33, la instrucción de la sabiduría es el temor al Creador, y antes de la honra está la humildad. Como también en los Salmos y en otros proverbios dice, antes de la caída está la altivez de corazón, antes de la honra está la humildad. Saber que no somos nada delante de Dios, saber que si tenemos algo, si poseemos algo, si hay algo que nos pueda reconocer nuestros círculos, siempre debemos de saber que todo es prestado, porque la Escritura es muy clara. Mateo 23:12 da una sentencia
dura, el que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, obviamente, será enaltecido. Quien se siente en el último lugar, quien busca no llamar la atención, a quien le da un lugar de preeminencia, se siente incómodo porque está acostumbrado a no llamar la atención. Quien exige siempre ser el primero, rara vez permanece, rara vez es quien logra destacar. David es el clásico ejemplo de lo que se trata la humildad. David era el último de sus hermanos. Y entre muchas cosas, además de eso, era el más pequeño, el último, y que además, delante de su padre, delante de los ojos de su padre y delante de los ojos de su hermano, no era parte de la familia. Tan es así que lo mandaron como pastor, un muchachito que constantemente estaba acercado a los grandes peligros. Pero él, sin embargo, no proclamaba, no era alguien que publicara, ni que hablara constantemente de sus logros. Él mató a un oso y él mató a un león con sus propias manos. ¿Y hasta cuándo se enteraron sus hermanos? ¿Y hasta cuándo esto que fue privado y que era una conquista y solamente que David sabía? Hasta que se tuvo que enfrentar al gigante Goliat. ¿Y por qué lo expresó? Porque no creían en él. Ahora, no lo expresó como decir, yo soy el gran luchador o el gran peleador, porque si somos muy observadores, como se expresa respecto a Goliat, dice, Dios fue quien me permitió vencer al oso, vencer al león, y de la misma forma, Dios me va a dar la victoria ante este filisteo que no tiene pacto, ante este filisteo que ha osado creerse, enorgullecerse y con ello ser grosero, ahora sí que grosero, con el ejército de Dios. Y entonces el rey David nunca se expresa de él mismo como yo soy. La gente decía, Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10,000. David en el Salmo 22:7 se expresa a sí mismo, yo solo soy un gusano, en hebreo rimá, alguien que es débil, alguien que está allí, es un gusano. Yo no hago grandes cosas, estoy ahí metido. Él se expresaba a sí mismo como yo soy el más pequeño, yo soy alguien rechazado, y sin ningún problema él se mantenía. David, como todos los reyes, en Deuteronomio capítulo 17 están las normas, el reglamento para convertirse, o una vez que fuera rey, cuáles son las cosas que tendría que ejecutar un rey. Una de esas cosas era leer las instrucciones en hebreo, Torah, sí, las leyes. Él tenía que seguir un reglamento y Dios le dice, vas a leer todos los días de tu vida, todos los días de tu reinado, la sagrada Torah, porque aquí el hecho de que tú leas te va a ayudar a que tu corazón no se llene de soberbia y te mantengas humilde. Eso está escrito en Deuteronomio 17. ¿Por qué? Porque justo el rey es el que tiene poder, el que tiene dinero, el que tiene capacidad, el que tiene influencias, el que tiene fama. Y justo que él lo tiene, Dios le dice, pero tú no es tuyo. Yo te lo estoy dando solo porque te estoy permitiendo ocupar el puesto de rey. Y es allí en donde yo me tengo que ocupar de que la persona que tiene más poder, más dinero, más fama, más capacidades, más recursos, etcétera, siempre se mantenga humilde. Y justo en Deuteronomio 17 le dice, para que no te llenes de soberbia y lleno de soberbia actúes contra el pueblo. De verdad, mis queridos, que el Todopoderoso nos permita tener
oídos humildes, un corazón enseñable, para que nuestra sabiduría no solo sea ruido, no solo sean gritos, no solo sean expresiones corporales, no sea teatro que domina a uno las cosas, que inclusive hasta cambia la voz, que suben y hablan y son motivadores y saben cómo llegar a las emociones, pero su corazón está lleno de soberbia, sino que muy por el contrario, nosotros seamos los colaboradores para que podamos llevar al refugio seguro que es el Creador con nuestra vida a los nuestros. Mis queridos, meditemos en estas cosas y que tenga usted una noche muy bendecida. Nos vemos hasta el